va a ser, va a ser un poco, va a ser un poco matemática, ok, vamos a estar derivando qué sucede en el estado estacionario, ok, si el estado estacionario, si estamos en el estado estacionario, cuál será el nivel de consumo, cuál será el nivel del stock de capital per cápita, cuál será el nivel de producto per cápita, este, cuál es el rol de la tecnología dentro de todo esto, etcétera. Entonces, va a ser una clase va a ser bastante importante, ¿no? Esta clase, pero un poco tediosa, y ya la clase que viene, ¿ok? Arrancamos ya con una parte un poco más densa que construye encima de la clase de hoy y la del viernes pasado. Entonces, bueno, déjame ponerle la pizarra. Ok. Ok. Entonces, la clase pasada, como les dije, habíamos cerrado con esta gráfica. Ok. Una gráfica. Vamos a hacerlo más a la izquierda para que se vea mejor. Una gráfica en donde se ve perfectamente okay. Una gráfica en donde se resume, okay, se resume visualmente esta ecuación que habíamos denotado inicialmente, que esta es la ecuación, esto es una K minúscula, okay, no lo confundan con la mayúscula, que es el stock de capital en general, este es el stock de capital por trabajador, okay, resume básicamente esta relación de la variación del stock de capital per cápita en el tiempo. Okay. Entonces, a ver, desde un punto de vista gráfico, ¿ok? Podemos ya identificar dos posiciones o dos zonas principales que se distinguen dentro de esta gráfica y que se comportan de una manera muy distinta. Entonces, en primer lugar, el punto donde se cruzan es donde son iguales, o sea, si S por Y es 50 y K por N más depreciación es igual a 50, entonces la variación del stock de capital por trabajador en el tiempo es cero. ¿Okay? Nos quedamos estáticos en el punto donde nos encontramos. Si por el contrario nos encontramos en alguna de estas zonas, a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Entonces, el stock de capital por trabajador puede estar decreciendo o creciendo. Entonces, en el punto donde la inversión es mayor a la depreciación por trabajador, en el punto en donde la inversión es mayor a la depreciación por trabajador, se supone que el stock de capital per cápita crece en el tiempo, en esta zona. Entonces, el stock de capital per cápita por trabajador crece en el tiempo, y en esta otra zona, el stock de capital por trabajador
decrece en el tiempo. ¿Por qué decrece en el tiempo? Bueno, porque la depreciación por trabajador es mayor, ¿ok? Esta zona que tenemos aquí es mayor a lo que se está invirtiendo en la economía por trabajador. Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Cómo, si vamos a suponer que esto no necesariamente está hablando de una economía en general, tal vez está hablando de una empresa, o sea, a quién se le ocurre un ejemplo de la vida real un poco más tangible o más aterrizado, más micro, de algo como esto. O sea, un ejemplo donde simplemente la inversión sea menor a la depreciación por trabajador, o donde ocurra lo contrario. Aquí, esta es la parte donde interviene. Ok, José, ¿a qué te refieres con Japón? José, ¿por qué crees que Japón es un caso parecido a esto? En qué parte de la gráfica se encuentra Japón, por ejemplo? ¿Tiene un stock de capital per cápita creciente o decreciente? Por qué te parece que está a la derecha? O sea, ¿crees que la baja natalidad? Ok, en, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ambos tienen la misma natalidad. Eh, lo que se distingue entre ambos es a ver, lo único que varía entre la derecha y la izquierda es el stock de capital por trabajador, desde un punto de vista de stock, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Esto no habla entonces de la tasa de crecimiento poblacional hoy, sino de cuál es la relación entre el stock de capital total y el stock de trabajadores actuales. Podríamos estar hablando entonces de que como resultado de que en el pasado la tasa de crecimiento poblacional ha sido baja, probablemente hay un stock de trabajadores relativamente bajo en comparación con K. Pero si ese es el caso, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, podríamos estar teniendo un, un, un stock de capital por trabajador relativamente alto, ¿ok? Y si ese stock de capital por trabajador relativamente alto, se está dando un contexto en donde como él es tan bajo, lo que se está invirtiendo en la economía, o sea, lo que se está produciendo y por ende lo que se está ahorrando y por ende lo que se está invirtiendo en la economía es relativamente bajo, y podríamos estar en una situación parecida a esta. Si esa es la lógica del argumento, pues me parece que es válida. A ver, o sea, podemos usar otro tipo de ejemplos. No sé, por ejemplo, ¿en qué parte del gráfico está? A ver, ¿cuántos hombres y mujeres hay en el grupo? ¿En qué parte del gráfico está, por ejemplo, el Real Madrid? O sea, si graficamos aquí, si esta gráfica es el Club de Fútbol Real Madrid,
en qué parte de la gráfica está. ¿Qué está sucediendo en el tiempo? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo el stock de capital per cápita? Hay depreciación neta, hay inversión neta. ¿Qué está pasando en el tiempo? ¿Hay acumulación de capital o hay desacumulación de capital? ¿En dónde está el stock de capital? ¿Cuánto capital hay en el club? Tienes un montón de jugadores de 34 años. ¿Cuánto se está invirtiendo en el mercado de transferencias en relación al stock de capital que ya existe? Ajá, ¿por qué crees que se depreciaría, José? Ajá, ¿cuál es? Si vamos a asumir que los jugadores no son, vamos a asumir que no son L, sino que son K, ¿ok? Son los activos del equipo. Son los activos del equipo. Y la distribución de edades de los activos del equipo es relativamente vieja. O sea, es como si los activos de la empresa fueran edificios construidos en los años 30. Entonces tienes un montón de jugadores, no sé, Modric, Kroos, Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, que ya su pico probablemente fue hace un par de años, se están depreciando, pero tienen un valor altísimo. Tienen un valor es muy complicado reemplazarlos. O sea, ¿cuántos jugadores mejores que ellos existen en el mundo? ¿Cuántos jugadores mejor que Sergio Ramos existen en el mundo? En su posición. Entonces, complicado sustituir ese capital porque es un capital extremadamente alto, ¿ok? Entonces, para sustituir a un jugador que sería, no sé, en FIFA 90, pero que tiene 34 años, que poco a poco se va a estar depreciando muy rápidamente, o sea, tienes una tasa de depreciación relativamente alta, o sea, que esta curva es inclinada y probablemente con el pasar de los años cada vez se va inclinando más esta curva si no se hace nada al respecto. O sea, si la distribución de edades dentro de tu stock de capital es relativamente alto, se acerca a su fecha límite de expiración, poco a poco tú te deprecias más en el tiempo. Tienes una velocidad de depreciación más alta. Y reemplazar, como tienes un stock de capital per cápita tan alto, un acervo de capital tan alto, es muy complicado reemplazarlo. Tienes que invertir muchísimo para reemplazarlo. Entonces, eh, si por ejemplo tu stock de capital por trabajador está más o menos en un punto como este, ¿ok? Más o menos en un punto como este, donde la brecha entre lo que se invierte y o sea, ¿cuánto invertimos este año? Este año, ¿quién compramos? Compramos un delantero que no ha jugado, un lateral izquierdo que, bueno, está de titular, pero no es mejor que Marcelo en su prime. Entonces, o sea, a ver, no es tanto. No es tanto. Bueno, sí, voy a hablar del estadio. El estadio, buena inversión a largo plazo. Muy buena inversión a largo plazo, pero todavía no le vamos a estar viendo el queso a la tostada en el corto plazo. Entonces, bueno, tuvimos sin duda alguna este año un SY, una inversión relativamente por debajo, no quiere decir que sea baja, porque fueron como 150 millones de euros, pero fue relativamente menor a la necesaria para mantener el stock de capital constante.
Entonces, probablemente tuvimos una variación del stock de capital negativa en el tiempo. Durante este año, bueno, tuvimos una pérdida, una depreciación neta de la plantilla. Tuvimos una depreciación neta. Entonces, obviamente no fue cero, mira, tuvimos un par de aciertos. Mendy, lo acepto. Pero, sin duda alguna, no fue suficiente como para mantener el valor de la plantilla estable en el tiempo. Igual el Barcelona. Tienes una plantilla extremadamente, eh, anciana, ¿ok? Past their peak, ya no necesariamente están en su pico. Hay una gran cantidad de los activos principales que representan una mayor proporción del stock de capital. Se están depreciando rápidamente, tienes una tasa de depreciación alta, ¿ok? Y unas inversiones relativamente bajas. De repente volvieron algunos que estaban de préstamo, se compraron unos chamos, pero los chamos no están al nivel. Entonces, bueno, no quiere decir que tu inversión en el corto plazo fue baja, pero no fue suficiente como para compensar. Entonces, ¿qué pasa cuando esto es común? ¿Ok? Es un fenómeno común parecido al de Venezuela en los años 2000, ¿ok? Donde tienes un stock de capital sumamente alto. Tienes un stock de capital sumamente alto, ¿ok? Un stock de capital sumamente alto. Tienes una población que está creciendo, ¿ok? Entonces, y además tienes o bueno, incluso puede ser con una población que no está creciendo. Simplemente tienes un stock de capital sumamente alto que hace que, como esta, a ver, esta K que está aquí es mayúscula, ¿ok? Como lo que se deprecia es el stock de capital entero, ¿ok? Como esa K es mayúscula y es tan alta, eso obliga a que la inversión necesaria para mantener stock de capital per cápita sea altísima. O sea, la inversión necesaria para mantenerse estable es altísima. Y si las generaciones futuras no están a la altura, entonces simplemente vas a tener una depreciación neta en el tiempo. Si construiste un montón de infraestructura en los años 70, en los años 60, en los años 80, y luego vienen unas generaciones que heredan esa infraestructura, pero no invierten suficiente como para mantenerla o mejorarla, entonces vas a tener una depreciación neta en el tiempo y vas a converger a un estado estacionario donde pues simplemente tienes un menor nivel de capital por habitante. Entonces, bueno, poco a poco Venezuela, el Real Madrid y el Barcelona están convergiendo hacia un estado estacionario de menor capital. ¿Qué es lo único que podemos hacer para cambiar la situación? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer, no hay una única. En primer lugar, bueno, se puede aumentar la tasa de ahorro, ¿ok? Si se aumenta la tasa de ahorro, manteniendo constante el nivel de producción, que es un supuesto que tal vez algunos keynesianos dirían que no necesariamente se puede cumplir, pero bueno, imaginemos que o sea, la función de producción es una función de, o sea, imaginemos que el nivel de producción depende simplemente de la oferta agregada y no de la demanda agregada. O sea, que independientemente del nivel de demanda agregada, podemos producir lo mismo si tenemos el mismo capital y el mismo nivel de trabajadores. O sea, los recursos van a estarse utilizando plenamente. Entonces, si subimos la tasa de ahorro, manteniendo constante el nivel de producción, podemos, por ejemplo, podemos aumentar la inversión de la economía y con esa nueva inversión en la economía, entonces el estado estacionario va a ser otro. Vamos a tener un estado estacionario en donde, el nivel de capital per cápita del estado estacionario
va a ser mayor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si el Real Madrid utiliza sus ahorros, o sea, si aumenta la tasa de ahorro y utiliza esos ahorros para invertirlos en el futuro, de repente se compran a Mbappé, se compran a Haaland en el próximo mercado, entonces podemos invertir suficiente como para impedir que el stock de capital se siga depreciando y podemos convertir esta zona que antes era negativa en positiva. ¿Okay? Y en esta zona ahora, como aumentó la tasa de ahorro, entonces esta zona va a ser una zona de crecimiento del stock de capital en el tiempo. Entonces, dependiendo de tu tasa de ahorro, puedes cambiar cuál es el estado estacionario de la economía. ¿Qué pasa? Bueno, Daniel dice Gordy Hazard. Es un problema, sí, sin duda alguna es un problema cuando haces una inversión que no rinde, ¿ok? Es como si el dinero es como si efectivamente hubieras tenido una tasa de ahorro más baja y hubieses invertido menos. Eh, o por ejemplo, es equivalente si el jugador que compraste, de repente tú pensabas que no tenía un cuadro de lesiones graves y tiene un cuadro de lesiones graves, es como si efectivamente hubieras tenido un aumento en la tasa de depreciación, ¿ok? Tuviste un aumento en la tasa de depreciación y la curva, la recta de depreciación por trabajador se desplazó hacia arriba y ahora, fíjate que simplemente como tu stock de capital, tiene una tasa de depreciación más alta ahora, en promedio, porque uno de los activos tiene un cuadro grave de lesiones y su valor cae más rápido en el tiempo, entonces, bueno, tienes un desplazamiento hacia arriba de la curva de depreciación por trabajador, y este desplazamiento hacia arriba, fíjense que en esta nueva, incluso con este nuevo nivel de ahorro, con esta nueva tasa de ahorro que aumentó, vamos a tener un punto de corte más bajo. Vamos a tener un punto de corte más bajo entre las dos curvas, entre la curva de inversión y la de depreciación, y eso va a causar que nuestro estado estacionario ahora sea más bajo que K1. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya el modelo ha sufrido un par de choques. El primer choque fue un aumento en la tasa de ahorro para intentar aumentar cuál es el stock de capital por trabajador en el steady state, en el estado estacionario. Pero bueno, luego una de las inversiones que se realizaron con ese nuevo capital que se había ahorrado para invertir, pues resultó que tenía una depreciación relativamente alta. Esa depreciación relativamente alta era más alta del promedio, entonces empujó el promedio hacia arriba y entonces en promedio el stock de capital se está depreciando más rápido y aquí mira, la depreciación, esto vamos a llamarlo 1, y entonces al trasladarse a un punto más, a un nivel más alto, la curva de depreciación por trabajador, entonces bueno, vamos a tener un nuevo eh, punto de equilibrio estacionario, ¿ok? Más o menos por aquí. Y entonces vamos a trasladarnos. Si estábamos en el punto 2, vamos a tener que trasladarnos hacia atrás un poco. Y en el tiempo se va a depreciar el stock de capital hasta que sea equivalente, el stock de capital por trabajador, hasta que sea equivalente a este nuevo punto de equilibrio estacionario.
tiene el mismo efecto invertir en mejor maquinaria que invertir en más maquinaria en este modelo. Bueno, si inviertes en mejor maquinaria, por definición estás invirtiendo en una nueva maquinaria. O sea, que estás aumentando el, el stock de capital. Ahora, ¿estás aumentando el stock de capital suficientemente como para aumentar el stock de capital per cápita en el tiempo? Bueno, eso depende. Porque, mira, a este nivel, por ejemplo, a este nivel que tenemos aquí, se está aumentando el stock de capital. Se está comprando maquinaria. Mira, existe una tasa de ahorro que es positiva. Vamos a llamarla 10%. Vamos a suponer que esto es 0,1 por Y, que son 100 dólares. Entonces, bueno, se están invirtiendo 10 dólares. Y eso no es nada. O sea, eso es algo significativo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en este punto que estamos invirtiendo 10 dólares, la cantidad de inversión que demanda la economía para mantener el stock de capital per cápita constante es mucho más alta de 10. Es mucho más alta que 10 porque tenemos un stock de capital relativamente alto, tenemos un K alto, tenemos una tasa de precisión que probablemente es alta, y bueno, y hay crecimiento poblacional. Entonces, entre esos tres efectos, pues la inversión simplemente no es suficiente. Porque no es lo mismo, que me refiero que esa es tu pregunta, invertir en nueva maquinaria, pero que sea una maquinaria, o sea, que haya más maquinaria, pero que sea exactamente igual a la que existía. Eso probablemente no es lo mismo que invertir en maquinaria de último modelo, ¿okay? Una maquinaria mucho más innovadora que la que existía en el pasado. Probablemente esa maquinaria más innovadora, más moderna, tenga una tasa de depreciación específica que esté por debajo del promedio anterior. Y si está por debajo del promedio anterior, eso, por definición, o sea, matemáticamente, te disminuye la tasa de depreciación promedio de la economía. Entonces, probablemente invertir en maquinaria de último modelo implique disminuir la tasa de depreciación de la economía. Y eso quiere decir que estarías causando un efecto como el de trasladar hacia abajo la curva de depreciación por trabajador. Okay, el efecto sería más o menos equivalente a este. Y eso quiere decir que la depreciación, la inversión necesaria para mantener el equilibrio va a ser menor. Para mantener el equilibrio estacionario va a ser menor. Ok, entonces va a ser más barata la inversión necesaria para mantener el stock de capital per cápita constante en el tiempo. Entonces, bueno, eso como para que fueran entendiendo o sea, qué pasa cuando aumenta, qué pasa cuando disminuye alguno de los parámetros. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, un aumento en la tasa de crecimiento poblacional, por ejemplo, o sea, que puede provenir, por ejemplo, de migración o sea, la entrada de extranjeros al país, o por ejemplo, bueno, simplemente la gente está teniendo más hijos que antes, o la gente se está muriendo menos que antes. Es decir, si la tasa de natalidad permanece constante, pero la tasa de mortalidad disminuye, entonces la tasa de crecimiento poblacional va a aumentar y eso va a tener un efecto similar al de la depreciación a la hora de influir sobre el stock de capital por trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque la población es el denominador. La población activa es el denominador. Lo mismo, bueno, si aumentas la edad de retiro, si la gente se retira ahora a los 80 años en vez de a los 70 años, entonces la población activa va a crecer. Y eso va a tener un efecto, bueno, sobre el stock de capital por trabajador. Ok. Entonces, un par de cosas que yo quería
hablar en esta clase. Ya vimos qué pasa cuando aumenta o disminuye alguno de los parámetros. Bueno, otra cosa, con este mismo gráfico que teníamos acá. En el capítulo del barro, en el capítulo 1 del barro, que se supone que ya deberían estar terminando de leer, si se fijan, al comienzo ese capítulo lo llaman modelos de crecimiento con una tasa de ahorro exógena. ¿Okay? Luego dicen entre paréntesis modelos solo usual. Estos modelos los llaman de tasa de ahorro exógeno porque fíjense que los choques a la tasa de ahorro son exógenos, o sea, no dependen de una variable endógena, no es como que si el stock de capital per cápita aumenta en el tiempo, entonces eso quiere decir que la tasa de ahorro aumenta, no. Los habitantes se supone que no cambian sus patrones de ahorro y consumo en el estado en el estado estacionario ni en el corto plazo. Y bueno, son simplemente choques exógenos los que hacen que varíe esa curva, que se traslade hacia arriba o hacia abajo. En el capítulo 2, cuando veamos el modelo de Ramsey, vamos a endogeneizar la tasa de ahorro. Pero antes de endogeneizar la tasa de ahorro, vamos a buscar cuál es la tasa de ahorro óptima de la economía. Porque si se fijan, a ver, si se fijan, se supone que uno puede aumentar la tasa de ahorro. Vamos a ponerlo en azul, en verde. Se supone que uno puede aumentar la tasa de ahorro hasta que la tasa de ahorro sea 100%. O sea, técnicamente, cuando la tasa de ahorro es igual a 100%, entonces la curva Y se cruza, que es esta línea azul. Si la tasa de ahorro es 100%, entonces Y es igual a ese Y cuando S es igual a 100%. ¿Okay? Cuando S es igual a 100%, entonces la producción es igual al ahorro. Obviamente eso, bueno, en una economía cerrada es extremadamente extraño. Si la gente no gasta, entonces, ¿por qué van a seguir produciendo los productores? O sea, obviamente hay una serie de efectos río abajo que no están implícitos en este modelo, no son endógenos en este modelo y pues obviamente hacen que sea ilógico la existencia de una tasa de ahorro de 100%, pero bueno, sin duda, uno se supone que puede aumentar la tasa de ahorro o disminuirla y dependiendo de cuál sea la tasa de ahorro, entonces la economía o los agentes de la economía van a consumir más o van a consumir menos. Entonces, hay un punto, hay como un sweet spot en donde se maximiza el consumo. Fíjense que, bueno, en primer lugar, bueno, hay dos estados estacionarios en esta economía. O sea, tienes un primer estado estacionario aquí, que es el que ya hemos hablado, donde K es igual a 0 porque esta condición se cumple, ¿ok? A un nivel de K que es positivo, y tenemos uno segundo aquí, que es el punto de corte, donde nuevamente la condición se cumple, pero en un nivel donde el stock de capital por trabajador, bueno, simplemente es 0. Hay dos puntos en donde se cumple la condición, hay dos estados estacionarios. Quiere decir que si la economía no existe, no va a crecer, ¿okay? Se va a quedar estable en 0 el stock de capital per cápita en una economía que no existe. Pero eso no nos interesa evaluar qué sucede en las economías que no existen, nos interesa evaluar qué sucede en las economías que efectivamente existen y que tienen un stock de capital inicial. Ok, eso lo primero. Lo segundo es, mira,
se supone que hay un punto de largo plazo y un punto de corto plazo. ¿Okay? En el largo plazo estamos en el estado estacionario, en el corto plazo no. Y dependiendo de ese juego entre el corto y el largo plazo, pues dependiendo de cuál sea nuestra tasa de ahorro, entonces vamos a tener un nivel de consumo específico en el corto plazo y un nivel de consumo específico en el largo plazo. Si tenemos este nivel de ahorro S sub 1, y lo reducimos a S sub 2, el estado estacionario va a ser otro, que va a ser un estado estacionario donde tengamos un nivel de capital per cápita un poco menor en el estado estacionario, pero en el corto plazo tenemos este nivel de stock de capital. Entonces, si en el corto plazo tenemos este nivel de stock de capital, ¿ok? Si en el corto plazo tenemos este nivel de stock de capital, y tenemos este nivel de ahorro, entonces en el corto plazo, bueno, nuestro nivel de consumo pasó de ser este nivel de consumo a este nivel de consumo, ¿ok? Entonces en el corto plazo, una disminución del ahorro puede, sin duda alguna, aumentar el nivel del consumo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en el largo plazo, en la medida en que decrezca, en que como ahorramos menos, invertimos menos, ¿ok? Y esa menor inversión es mayor al nivel de depreciación por trabajador, y eso está causando que crezca el stock de capital por trabajador. Entonces, poco a poco, nuestro nivel de consumo va a ir decreciendo, ¿ok? Hasta este punto que está acá. Entonces, vamos a pasar del nivel de consumo 1 al nivel de consumo 2 al nivel de consumo 3. Y en el proceso vamos a llegar a vamos a estar convergiendo poco a poco hacia nuestro nuevo estado estacionario. Ahora, el tema está en que como el consumo en 2, o sea, este consumo 2 es de corto plazo y este consumo 3 es de largo, como el 2 es de corto plazo y el 3 es de largo plazo, entonces hay como una especie de negociación intertemporal entre las generaciones de hoy y las generaciones del futuro. O sea, es más o menos como si las generaciones de los 80, 90, los 2000, los 2010, no invirtieron porque maximizaron su consumo de corto plazo, y eso nos llevó poco a poco a converger a un estado estacionario menor. Eh, eso fue como una especie de negociación entre las generaciones de los 80 y las generaciones del 2020, en donde, bueno, simplemente la generación del 2020 perdió y la del 80 maximizó su corto plazo y destruyó el futuro de sus hijos. Ahora, como todos somos la siguiente generación de alguien y van a haber infinitas generaciones, entonces lo lógico es que poco a poco se rompa ese ciclo de cortoplacismo y se intente maximizar el consumo intertemporalmente. O sea, se intente maximizar el consumo de la próxima generación
y que así sucesivamente cada una de las generaciones intente maximizar el consumo de la siguiente generación y de esa manera nos acerquemos más o menos a el nivel de consumo intertemporal óptimo. ¿Y cuál es ese nivel de consumo intertemporal óptimo? Eso es una muy buena pregunta, Hugo, y ya vamos a ver la respuesta a eso, porque la respuesta no necesariamente es tan sencilla. O sea, en este caso, probablemente tienes razón, pero si volvemos a tumbar la tasa de ahorro, algo más o menos como esto, S3, entonces fíjate qué pasa con el consumo en 4. El consumo en 4 obviamente aumenta, pero el consumo en 5, algo más o menos así, fíjate que vuelve a ser un poco más pequeña. Entonces hay como una especie, hay como un sweet spot en la mitad de la gráfica, que ya vamos a ver cómo calcularlo. Eso vamos, ojalá nos dé chance de hacerlo esta clase, pero si no la próxima. Hay una especie de punto óptimo a la mitad del gráfico. O sea, sin duda alguna, C4 es mayor a C5 y C3 es mayor a C5. Ahora la pregunta es, ¿qué es mayor? ¿C3 o C1? Probablemente C3, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿dónde prefieres estar intertemporalmente? Bueno, si la tasa ahorro 1 era 90%, bueno, eso nada más estás consumiendo el 10% de lo que produces. Si la tasa ahorro es 10% en S3, bueno, estás ahorrando todo, estás invirtiendo todo y no estás consumiendo nada. Entonces, bueno, tal vez puedes aumentar tu tasa, eh, perdón, estás consumiendo todo y no estás ahorrando nada. Entonces, hay como una especie de trade-off entre el corto plazo y el largo plazo al que hay que calcular más o menos en dónde estaría. Y eso depende de la función de producción, porque el punto de mayor consumo intertemporalmente va a ser el punto en donde la función de producción es tangente a esta función de depreciación del capital por habitante, por trabajador. Entonces, bueno, en el punto donde sea tangente, más o menos algo por aquí o por acá, no veo muy bien. El punto donde sea tangente, ese va a ser el punto óptimo el punto con el estado estacionario óptimo. Pero bueno, ya vamos a ver eso con mayor detenimiento y vamos a calcularlo matemáticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer para calcular ese punto óptimo en donde el corto plazo y el largo plazo llegan a un acuerdo en donde ni el corto plazo daña el largo plazo, ni el largo plazo daña el corto plazo. ¿Okay? Cuando hay una negociación intertemporal óptima, donde se maximiza intertemporalmente el consumo, ese punto lo llamamos el consumo, la regla dorada del consumo. ¿Okay? En el libro, los que ya se leyeron esa parte van a ver que la regla dorada del consumo hace referencia a la regla dorada de la Biblia. Básicamente la regla dorada en la Biblia es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces es básicamente mira, no dañes el futuro si no quieres que te dañen a ti y no te dañes a ti mismo o sea, como que no, o sea, a ver, llega a un acuerdo estable intertemporalmente entre tu generación y la de tus hijos, o entre tu generación y la de tus antepasados. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo calcular cuál es ese nivel de consumo donde se cumple la regla dorada. A ver, entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar, vamos a hacer un poco más complejo el análisis matemático antes de resolverlo, porque vamos a añadir una nueva variable. Ojo, esto va a ser la complejidad añadida va a ser una tontería. Simplemente vamos a convertir, hay muchísimas maneras de hacer la función de producción. Cuando lean el libro, el capítulo sobre la tecnología, van a ver que
que a raíz de los modelos de Solow empezaron a surgir una serie de análisis donde la función de producción era distinta. Van a haber unos donde la tecnología se añade de una manera o de otra. Y esas funciones de producción han estado como identificadas con personas específicas. Por ejemplo, la de Solow, ¿ok? La función de producción con tecnología de Solow es una función de este tipo, donde el capital se mantiene como antes y la tecnología se introduce como un factor, complementario al trabajo dentro de la función de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando eso tiene varias implicaciones, obviamente la función de producción sigue siendo homogénea, se siguen cumpliendo las condiciones de INAE, etcétera. Pero bueno, obviamente hay distintas maneras de escribir esta ecuación. Se podría, por ejemplo, poner la tecnología como algo complementario al capital y dejar el trabajo solo, o por ejemplo se puede hacer algo, un arreglo en donde la tecnología sea complementario a ambos. ¿Ok? Entonces algunas de estas funciones las pueden llamar Higksiana o de Harrod, o bueno, en este caso la que vamos a utilizar nosotros es esta, ¿ok? Que es la de Solow. La de Solow. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de una función de producción como esta? Bueno, en primer lugar, cuando vayamos a relativizar las cosas en términos de trabajador, o sea, si antes Y minúscula, o sea, la producción por trabajador era igual a Y entre L, ahorita con esta nueva función, vamos a tener que relativizarlo sobre AL. Que eso es lo primero que va a cambiar. Entonces, igual que el stock de capital, cuando lo vayamos a relativizar, no lo vamos a relativizar por trabajador, sino por unidad efectiva de trabajador. ¿Okay? Antes yo lo estaba utilizando de manera intercambiable, pero porque bueno, simplemente no teníamos a la tecnología como uno de los factores dentro de la función de producción, pero ahora que lo incluimos, hay una diferencia marcada entre cuando relativizamos las cosas por trabajador o por unidad efectiva de trabajador. Cuando yo les diga que algo está relativizado por trabajador, imagínense esta función que estoy poniendo aquí en el círculo rojo, y cuando yo les diga que algo está, es decir, entre L, y cuando les diga que algo está relativizado por unidad efectiva de trabajador, imagínense algo como esto, donde el denominador depende también de la tecnología. Ok, entonces, ¿cómo va a cambiar esto las cosas? Bueno, vamos a suponer cómo va a estar determinado ese término de tecnología. Bueno, vamos a suponer algo muy similar a lo que habíamos supuesto con el crecimiento poblacional, con el crecimiento de la población activa. ¿Ok? Vamos a suponer que A está en el tiempo, está en función de, bueno, un factor que es estable, que es fijo, que es, bueno, cuál es el nivel tecnológico inicial, A sub 0, y eso está multiplicado por E a la GT. Es decir, un factor G que representa el crecimiento tecnológico en el tiempo, y bueno, eso está multiplicado por T, que es el tiempo. Entonces, una vez que vayamos a calcular entonces cuál es la variación la variación proporcional de la tecnología en el tiempo, la tasa de crecimiento tecnológico, entonces vamos a hacer algo parecido para averiguar cuál es eso.
a lo que hicimos con el nivel de la población activa, el stock de población activa, vamos a sacar el logaritmo neperiano de la ecuación, ¿ok? Y vamos a obtener algo como esto, ¿ok? El logaritmo neperiano se cancela con e, bajamos el exponente, etc. Entonces, una vez que derivemos esto con respecto al tiempo, una vez que derivemos con respecto al tiempo, vamos a obtener algo como esto. Que cuando obtengamos la variación en el tiempo, la variación proporcional del stock tecnológico en el tiempo, bueno, simplemente esto va a ser igual a G. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si recuerdan todo el procedimiento anterior, para derivar la variación del stock de capital en el tiempo, entonces el factor de crecimiento tecnológico va a ser similar al factor de crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a estar controlando el stock de capital por una variable adicional que hace el crecimiento tecnológico. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que independientemente del crecimiento tecnológico, ¿cuál creen ustedes que va a ser el stock de capital por unidad efectiva de trabajador? Okay, entonces, vamos a hacer el trabajo de derivar esto. Si nuestra función de producción es la que habíamos mencionado, una Cobb-Douglas, donde el factor de tecnología es interno al factor trabajo, es complementario al factor trabajo, entonces el nivel de producto por unidad efectiva de trabajador va a ser igual al producto entre el stock tecnológico, entre el stock de trabajadores, y esto va a ser igual a K al alfa. ¿Ok? Porque, bueno, la función es homogénea, etcétera, lo mismo que habíamos mencionado antes. Y bueno, vamos a partir del supuesto, igual que antes, de que el stock de capital en el tiempo varía dependiendo de la tasa de ahorro y el nivel de producción nacional, y bueno, y la depreciación del acervo de capital total. Entonces, bueno, y también vamos a decir que, bueno, al igual que como está supuesto aquí a la izquierda, vamos a suponer que el stock de capital por unidad efectiva de trabajador va a ser igual al stock de capital total entre A por L. ¿Okay? Lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces, bueno, vamos si derivamos esto, ¿okay? Si derivamos esto, vamos a sacar el logaritmo neperiano y, bueno, y luego lo derivamos para ver cómo varía en el tiempo, porque nosotros lo que nos interesa es calcular qué es esto, ¿okay? Cuál es la variación en el tiempo del stock de capital por unidad efectiva de trabajador. Entonces, si queremos calcular eso, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. Sacamos el logaritmo neperiano de toda la ecuación, y luego derivamos con respecto al tiempo. Entonces arrancamos con logaritmo neperiano de K minúscula igual a logaritmo neperiano de K mayúscula menos logaritmo neperiano de A. ¿Ok? Derivamos con respecto al tiempo.
¿Ok? Y esto va a ser igual a, vamos a poder reescribirlo como de esta manera. A ver, vamos a sustituir, ok, vamos a sustituir la variación del acervo de capital total en el tiempo. Vamos a sustituirlo por sus componentes que están aquí, ok, y vamos a reescribirlo de esta manera. Y bueno, la variación de la tecnología en el tiempo, la variación ya, la pregunta de José, ¿por qué no sumo LNA y LNL? No, bueno, mira, esto se resta porque estaba dividiendo. Aquí, mira. A ver, lo que está en el numerador se suma cuando uno calcula el logaritmo neperiano, y lo que está en el denominador, o sea, lo que divide se resta. ¿No? A ver, entonces, y bueno, ya esto se le va a restar G, que es la tasa de crecimiento tecnológico, ¿ok? Esto que está aquí, y se le va a restar N, que es la tasa de crecimiento poblacional, ¿ok? Que es esto que está aquí. Ok, entonces, bueno, aquí podemos reescribir esto, podemos simplificarlo adicionalmente, ¿ok? Puede haber una simplificación adicional. Y bueno, y aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en la clase pasada, de multiplicar el primer término, este término que está aquí, lo podemos multiplicar por a a la L entre A por L, lo podemos multiplicar por A por L entre A por L, ¿ok? Y una vez que hagamos eso, eso sería equivalente a dividir ambos términos. Bueno, vamos a hacerlo mejor en otra línea para que lo vean mejor. ¿Ok? Y esto lo podemos reescribir como SY minúscula entre K minúscula menos, bueno, los tres términos que tenemos aquí. Y de esta manera, bueno, podemos pasar multiplicando esta acá y reescribir esto de la siguiente manera. El mismo despeje que hemos hecho en la clase pasada, que a la gente le costó un poco, entonces, bueno, lo simplificamos, lo expandimos realmente en varios pasos más, como en 4 pasos más. Pero bueno, es este mismo procedimiento, simplemente pasamos multiplicando la acá que está dividiendo y simplificamos. ¿Ok? Se tacha con esta que está aquí y multiplica el resto. Entonces nos queda SY menos esta acá que pasamos multiplicando y que está multiplicando a estos tres factores que estaban aquí solos. ¿Okay? Y esto puede reescribirse nuevamente. Nuevamente puede reescribirse esto. Vamos a reescribir esto que está aquí como K a la alfa. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos nuestra nueva función de acumulación de capital por unidad efectiva de trabajador, ¿okay? Función de acumulación de capital por unidad efectiva de trabajo o de trabajador,
podemos entonces pasar a graficar esta nueva, función. Va a ser algo igualito a lo que vieron antes. ¿Ok? Simplemente, bueno, tenemos las mismas dos curvas, las mismas tres curvas que antes. Una curva que es la de producción, una que es la inversión, ¿ok? Y otra que es la curva de precisión. Y esta va a ser esto que está aquí. ¿Ok? Ok. Añadimos un término adicional. Es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero bueno, con un término adicional que está determinado por los avances tecnológicos. Ahora entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, nosotros queremos, esto simplemente le añadimos un paso más para no tener que volver a hacer todo esto igual cuando todo el procedimiento que vamos a hacer ahorita para estimar los parámetros en el estado estacionario. La idea es hacer el cálculo con ambas funciones, o sea, vamos a hacer el cálculo en simultáneo con esta función, con la función inicial de producción K la alfa por L1 menos alfa, y vamos a hacer el cálculo al mismo tiempo con K la alfa por A por L a la 1 menos alfa. Para que, bueno, cuando lo vean en el libro, no se den o sea, para que entiendan de dónde salió, porque van a haber muchas cosas en estos términos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estimar cuál es en el estado estacionario, que el estado estacionario le vamos a poner esta notación. Vamos a usar el negro para dejar los colores para otra cosa. Lo que queremos estimar es cuál va a ser el nivel del capital por unidad efectiva de trabajador en el estado estacionario, cuál va a ser el nivel de producción por unidad efectiva de trabajo en el estado estacionario y cuál va a ser el nivel de consumo por unidad efectiva de trabajador. Bueno, no, en realidad este va a ser el nivel de consumo total y ya, en el estado estacionario. Entonces, ¿cómo vamos a estimar esto? Bueno, vamos a partir del supuesto de que estamos en el estado estacionario. ¿Y qué se cumple en el estado estacionario? Bueno, en el estado estacionario, como la variación de K en el tiempo es igual a 0, entonces se cumple que SY es igual a K por G más N más la depreciación. Ok, si esto se cumple, esto lo podemos reescribir de esta manera. Ok, y se supone que si esto se está cumpliendo, entonces todas estas K, ambas K que tenemos aquí, tienen su asterisco de estado estacionario. ¿Ok? Porque se está cumpliendo la igualdad entre lo que se invierte y lo que se deprecia por unidad efectiva de trabajador. ¿Ok? Entonces, esta K que tenemos multiplicando los factores que deprecian, la podemos pasar dividiendo hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y podemos reescribir esto de esta manera.
que es lo mismo que S por K a la alfa menos 1, ¿ok? Simplemente, bueno, una K dividiendo es una K a la menos 1. Y esto pues se puede, si pasamos en la tasa de ahorro dividiendo hacia el otro lado, entonces K en el estado estacionario a la alfa menos 1 es igual a G más N más la depreciación entre S. Y si le sacamos la raíz alfa menos 1 a ambos lados, ¿ok? Es decir, si sacamos la raíz alfa menos 1 en ambos lados, eso es equivalente a dividir los exponentes de ambos lados entre alfa menos 1. Entonces, podríamos reescribir K en el estado estacionario como G más N más la depreciación entre S a la alfa a la 1 entre alfa menos 1. ¿Ok? Y por un tema de simplificación que van a entender un poco más adelante, cuando estemos haciendo un procedimiento para calcular otra cosa que ya van a ver qué es, vamos a multiplicar este exponente simplemente por menos 1 y vamos a subir el ahorro para arriba, que va a ser más conveniente después. Entonces, una manera distinta de escribir esto mismo, ¿ok? Puede ser S entre G más N más la depreciación a la 1, ¿ok? Y vamos a colocar 1 menos alfa en vez de alfa menos 1. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Bueno, multiplicamos 1 sobre alfa menos 1, lo multiplicamos por menos 1. ¿Ok? Nada fuera de este mundo. Ok, entonces ya tenemos nuestra primera variable, que ya conocemos, ya sabemos cuál es el stock de capital por unidad efectiva de trabajador en el estado estacionario. Y para calcular la segunda, bueno, la segunda es relativamente fácil, bastante sencillo, ¿ok? Simplemente Y en el estado estacionario va a ser igual a K del estado estacionario a la alfa, ¿ok? Nada tan complicado, nada muy complicado. Ok, esto va a ser nuestro segundo hallazgo. Ya sabemos cómo calcular cuál es la K, el stock de capital por unidad efectiva de trabajador en el estado estacionario y, bueno, el nivel de renta por unidad efectiva de trabajador en el estado estacionario. ¿Qué necesitamos para saber cuáles son estas variables? Bueno, necesitamos saber, en primer lugar, cuál es la tasa de ahorro, ¿ok? Porque, como vieron, obviamente, dependiendo de cuál es la tasa de ahorro, el estado estacionario va a ser distinto, ¿ok? Dependiendo de si tenemos la tasa de ahorro 1, la 2 o la 3, bueno, nuestro estado estacionario va a ser distinto en términos del nivel del stock de capital por trabajador. Y bueno, también va a depender, obviamente, de la tasa a la que crece la tecnología, la tasa a la que crece la población y la tasa de depreciación del capital. Y bueno, y esa, como el producto por unidad efectiva de trabajador depende del capital por unidad efectiva de trabajador, entonces, bueno, es mucho más fácil calcular el producto por trabajador una vez que ya tenemos el capital por trabajador. Y por último, vamos a estimar el nivel de consumo. El nivel de consumo también es un cálculo relativamente sencillo. ¿Ok? Vamos a definir cuál es el consumo. Vamos a definirlo de esta manera. Entonces, el consumo en general, el consumo en general en la economía va a ser igual a 1
menos S, o sea, va a ser igual a lo que se consume, simplemente el total menos lo que se ahorra del producto. ¿Okay? Entonces, lo que se consume es lo que no se ahorra. ¿Okay? Entonces, ojo con esto, porque si C fuera igual a 1 menos S, estaremos hablando de la tasa de consumo, la propensión manejada a consumir. Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de no de la tasa de consumo, sino del nivel de consumo nacional. Que en este caso es un nivel de consumo por unidad efectiva de trabajo. ¿Ok? Está relativizado de la misma manera que Y. ¿Ok? Por unidad efectiva de trabajo. Es decir, C es igual a C grande entre A por L. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, está relativizado igual que Y minúscula. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, queremos estimar cuál es el consumo que hay en la economía, pero no en un momento dado, sino en el estado estacionario. Por eso le vamos a colocar el asterisco a los dos, porque el consumo el consumo en el estado estacionario va a depender del nivel de renta en el estado estacionario. ¿Okay? Una vez que ya se converja al nivel de renta en el estado estacionario. Y esto lo podemos reescribir como 1 menos S vamos a reescribir Y minúscula como K minúscula al alfa. ¿Okay? Aquí esto que estaba aquí. Y como ya sabemos cuál es cada como ya sabemos cuál es cada del estado estacionario, vamos a reescribir eso, vamos a sustituirlo por eso. Entonces, vamos a saber entonces que el nivel de consumo en el estado estacionario va a ser igual a 1 menos la tasa de ahorro por la tasa de ahorro entre G más N más la tasa de depreciación a la alfa, ¿ok? Este alfa que tenemos aquí, sobre 1 menos alfa. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra tercera ecuación del momento. Entonces, ya sabemos en el estado estacionario cuál es el nivel de producción por unidad efectiva de trabajador, cuál es el nivel de consumo por unidad efectiva de trabajador y cuál es el nivel del acervo de capital por unidad efectiva de trabajador. Que tenemos nuestras tres variables. ¿Y qué inputs necesitamos para calcularlos? Bueno, los mismos de siempre. Vamos a necesitar la tasa de ahorro. Ya sabemos por qué es influyente la tasa de ahorro para averiguar cuál es el estado estacionario. Vamos a necesitar también para el cálculo cuál es el nivel de crecimiento poblacional, el nivel de depreciación en el tiempo, el nivel de crecimiento de la innovación, del acervo tecnológico en el tiempo, que es la tasa de innovación, y vamos a necesitar alfa porque va a depender de la forma que tiene nuestra función de producción. ¿Okay? La forma, ¿por qué va a depender? Bueno, ya van a ver más adelante. A ver, entonces, ya sabemos entonces cuál es, cómo se calculan estas variables en el estado estacionario. Pero entonces, ahorita, como les había mencionado, hay algo que a nosotros nos interesa saber, que es no solamente cuál es el estado estacionario al que estamos convergiendo, sino cuál es el estado estacionario al que nos gustaría estar convergiendo. ¿Okay? Y el estado estacionario al que nos gustaría estar convergiendo es el estado estacionario donde se cumple la regla de oro, la regla dorada de acumulación de capital o la regla dorada del consumo. Entonces vamos a hacer un par de gráficas aquí porque quiero enseñarles
quiero enseñarles por qué hay un punto específico en donde se maximiza el consumo. Donde se maximiza el consumo a largo plazo. ¿Ok? Simplemente vamos a graficar el mismo de siempre. Con Y. SY. Y nuestra función de depreciación por unidad efectiva de trabajo. Ok, entonces, dependiendo, ya vamos a completar esta curva aquí. Entonces, dependiendo de la forma de la función de producción, ¿ok? Dependiendo de la forma de la función de producción, dependiendo de la forma de la función de producción, que es alfa, que depende, no es alfa, pero depende de alfa, que define cuál es la intensidad factorial. ¿Okay? Si alfa es mayor a 0,5 o menor a 0,5, entonces el capital va a ser más o menos importante que el trabajo, y de esa manera se va a definir un poco la intensidad, los requerimientos de intensidad factorial, que al final son los que definen K por L. Entonces, bueno, toda esa serie de factores van a definir más o menos cuál es la curva de Y en qué momento se comienza a poner más inclinada o menos inclinada. Y la inclinación de Y, esta curva que vemos aquí, ¿okay? Que estaba definida bajo las condiciones de nada, va a ser muy importante. Ya van a ver por qué. Dependiendo de la tasa de ahorro, vamos a llamar a esta tasa de ahorro S sub 0. Fíjense que en la tasa de ahorro S sub 0, el nivel de consumo va a ser C sub 0. Va a ser un nivel de consumo en donde se cruza en el estado estacionario, ¿ok? El nivel de consumo del estado estacionario va a ser donde se cruza la curva verde y la curva roja hasta la curva azul. ¿Okay? Si nosotros bajamos la tasa de ahorro bastante, si la bajamos bastante, S1 por Y, ¿ok? Inicialmente, como habíamos dicho antes, vamos a tener, bueno, un boom de consumo. Inicialmente. Pero en el estado estacionario, vamos nuevamente a tener un consumo de estado estacionario en 1, que va a ser desde la curva azul, va a estar definido entre la curva azul y el punto de corte entre la roja y la verde, porque estamos en el estado estacionario. En el estado estacionario siempre vas a tener un punto de corte con la línea roja, con la depreciación por unidad efectiva de trabajador. Entonces, pongas donde pongas el nivel, la tasa de ahorro, ¿ok? No importa dónde la pongas, no importa dónde la pongas, en el estado estacionario el consumo siempre va a ser estar entre el área, o sea, siempre va a estar definido por el área, por la distancia que hay entre la curva azul, que es la producción nacional, y la línea de depreciación por unidad efectiva de trabajador. Okay, entonces, en 2 va a ser el consumo asterisco,
Y aquí, mira, 3 y 4. ¿Ok? Ok. Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular cuál va a ser el nivel de consumo del estado estacionario, cuál va a ser el nivel de consumo en el estado estacionario, dependiendo de cuál es la K que nos arroja el estado estacionario. ¿Okay? Porque si la línea roja no varía, si no se traslada esa curva, si no se contrae ni se expande, si no hay ninguna variación ni en G, ni en N, ni en la tasa de depreciación, entonces nosotros podemos modelar cuál va a ser el nivel de consumo en los distintos estados estacionarios. ¿Okay? Y esa curva va a depender de la forma de la función de producción. Va a tener una forma más o menos como esta. ¿Okay? En este punto, donde se intersectan, va a estar el 0. Aquí va a estar el 0. Aquí va a estar el otro 0. ¿Ok? Y en el medio, la curva va a simular la forma de la curva de producción. ¿Ok? Esta forma de la curva de producción la va a simular. Y va a haber un punto máximo. Va a simular la forma de la curva. Imagínense si aplanáramos, si el gráfico fuera más o menos así, ¿ok? Entonces aquí tienen la forma de la curva. Si aplanáramos el gráfico de arriba, obtenemos el gráfico de abajo. O sea, si el eje X, en vez de ser de K, fuera, bueno, estuviera determinado por esta curva de depreciación por unidad ficticia de trabajador, y el eje Y, entonces, es una perpendicular de 90 grados. Entonces ahí obtenemos el gráfico que tenemos aquí abajo. Entonces, y ahí va a haber un punto máximo, que va a ser el punto de consumo máximo. Y ese punto de consumo máximo va a ser justamente el punto en donde la pendiente de la curva de producción sea igual a una tangente, ¿ok? Con respecto a la curva, sea tangente a la curva de depreciación por unidad efectiva de trabajo. ¿Okay? Entonces, el consumo máximo, intertemporalmente, el consumo que cumple con la regla dorada de acumulación de capital, va a ser aquel consumo en donde la curva de producción sea paralela, tenga una tangente que sea paralela a la línea de depreciación por unidad efectiva de trabajador. Ok, entonces, y si se fijan, si el stock de capital por unidad efectiva de trabajador es mayor a ese consumo óptimo de la regla dorada, entonces se va a estar ahorrando tanto, ¿ok? Se va a estar ahorrando tanto que en el corto plazo el consumo va a ser muy poco. Entonces, si nosotros podemos dividir esto en dos, y en este punto, en esta zona, ¿ok? En esta zona de aquí,
se está ahorrando tanto que se está optimizando mucho más el futuro que el presente. Y en esta zona gris, o sea, es decir, se está siempre invirtiendo para el futuro y nunca se está aprovechando lo que se tiene. Siempre vas a estar construyendo el barco y nunca lo vas a utilizar. Y en el lado izquierdo vas a estar consumiendo tanto en el corto plazo que no vas a acumular capital porque no vas a tener ahorros para invertir en acumular capital y entonces siempre vas a estar como por debajo de tu óptimo. Entonces hay un punto óptimo en el medio de los dos en donde ni estás ahorrando mucho ni poco, ni estás consumiendo mucho ni poco, y consigues una especie de arreglo intertemporal para maximizar el consumo de los individuos. Ok, entonces esta curva azul, en toda esta curva azul, si estás en cualquier punto de esa curva azul, ok, estás en algún estado estacionario. En cualquier punto de esa curva azul hay un estado estacionario. Ok, porque esta curva representa el consumo en los distintos estados estacionarios. Podríamos llamarlo así. Podemos ponerles en términos de consumo en los distintos estados estacionarios. ¿Ok? Y podemos graficar cada uno de los niveles de consumo que teníamos arriba acá. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo en 1, en el estado estacionario 1. Más o menos por aquí tenemos el consumo en el estado estacionario 2. Más o menos por aquí tenemos el consumo en el estado estacionario 0. Y por aquí y aquí tenemos en 3 y en 4. Ok, obviamente no, la curva abajo no está perfectamente calcada con la de arriba, porque bueno, están hechas a mano. Si estuviera calcada perfectamente, creo que por esta parte estaría un poco más expandida. Pero bueno, no háganle caso omiso a eso. ¿Ok? Y ahorita antes de cerrar la clase, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la tasa de ahorro. Vamos a calcular cuál es la tasa de ahorro que es compatible. O sea, vamos a calcular cuál es la tasa de ahorro que se cruza si Segold es más o menos aquí. Vamos a calcular cuál es la tasa de ahorro que se cruza con el stock, que se cruza con el estado estacionario, en el punto donde se cumple la regla dorada de acumulación de capital. ¿Ok? Y esa tasa de ahorro la vamos a llamar ese gold. ¿Ok? La tasa de ahorro que cumple la regla dorada de acumulación de capital. Entonces, para calcular esa tasa de ahorro dorada, hay varios pasos que vamos a tener que cruzar. Okay, vamos poco a poco. Arrancamos con nuestra ecuación que teníamos hace un par de páginas, okay, donde el consumo es igual a 1 más la tasa de ahorro por Y. Y que esto se puede reescribir como que el consumo es igual a 1 menos la tasa de ahorro por K a la alfa. ¿Ok? Vamos a tomar y bueno, esto lo podemos reescribir
como que el consumo es igual a Y menos SY, o que el consumo es igual a K a la alfa menos S por K a la alfa. ¿Ok? Y vamos a suponer que estamos en el estado estacionario. Entonces, esto quiere decir que SY va a ser igual a K, bueno, SY asterisco porque es del estado estacionario, va a ser igual a K asterisco porque estamos en un estado estacionario, por N más la tasa de precisión más G. ¿Ok? Y entonces, como ya saben, como tenemos en el estado estacionario un nivel de SY asterisco, vamos a sustituirlo dentro de esta ecuación que teníamos aquí. ¿Ok? Vamos a sustituirlo dentro de esto. Y vamos a reescribir esta ecuación. Vamos a reescribir esta ecuación aquí abajo, como que el consumo es igual a K a la alfa menos SY asterisco, que es igual a K asterisco por N más tasa de precisión más G. ¿Ok? Y como nosotros queremos saber cuál es el máximo de esta función, o sea, si esta función que tenemos aquí es esta de aquí atrás, ¿ok? Es la curva, si esta función que tenemos aquí es la curva azul, esta curva azul que está aquí, ¿ok? Si la función que acabamos de describir en la página 8, en esta página que está aquí, esta función de C es igual a esta que está graficada en donde el capital, donde se está en algún estado estacionario, o sea, en todos estos puntos que están aquí se está cumpliendo algún estado estacionario distinto, solo que, bueno, hay una tasa de ahorro distinta en cada uno de ellos. ¿Okay? Lo que queremos obtener es cuál es este pico. Queremos saber cuál es el máximo. Y para obtener el máximo, vamos bueno, me imagino que se acuerdan de esto de matemática, vamos simplemente a derivar con respecto al eje X, que es K en este caso. O sea, nosotros queremos derivar con respecto, o sea, queremos saber cuál es el punto máximo en el eje Y, el punto máximo de C, y vamos a derivar entonces con respecto al eje X, que es K, para obtener, y derivamos con respecto al eje X, que es K, y igualamos a 0. ¿Okay? Y con eso vamos a obtener el punto máximo del eje Y, ¿okay? Que es el punto máximo del consumo. Entonces, para obtener el punto máximo de consumo, vamos a derivar el consumo con respecto a K asterisco y vamos a igualar a 0. ¿Ok? ¿Qué nos arroja esto? Bueno, alfa por K asterisco a la alfa menos 1 menos, derivamos aquí, tachamos esto, menos n
menos la tasa de depreciación, más la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento tecnológico. ¿Ok? Esto va a ser igual a 0. Con esto vamos a intentar hallar exactamente, como dice Hugo, derivamos e igualamos a 0. Pero no es que derivamos e igualamos a 0, o sea, porque no estamos derivando contra cualquier cosa. Estamos derivando con respecto al capital por unidad efectiva de trabajo. ¿Por qué derivamos con respecto al capital por unidad efectiva de trabajo? Bueno, porque saber, eh, queremos saber dentro de esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, en la página pasada, que tiene dos ejes. En un eje tenemos el consumo y en el otro tenemos el capital por unidad efectiva de trabajador. Queremos saber en qué punto del eje X está el punto que se maximiza C, ¿ok? Que se maximiza la función en términos del eje Y. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos, se supone que ya en este punto, ya nosotros podemos, tenemos que hacer ahorita es despejar cada asterisco, y ese K asterisco va a ser el nivel de K, ya vamos a escribir esto bien, en ese punto va a ser el nivel de K asterisco gold, que va a ser compatible con C gold, con el consumo máximo. Entonces, ¿qué queremos hallar nosotros? En el plano horizontal es el punto del plano horizontal que maximiza el plano vertical. ¿Okay? Por eso derivamos con respecto a K asterisco e igualamos a 0. Entonces, ahorita, bueno, obviamente hay que despejar esa K. ¿Okay? Entonces, arrancamos, bueno, pasamos al lado, vamos a aislar K, vamos a pasar todo lo demás al lado derecho. Entonces, lo primero que hacemos es K asterisco a la alfa menos 1. ¿Okay? Es igual, pasamos esto sumando, n más la tasa de precisión más g entre alfa. Pasamos esto dividiendo al otro lado, dividido entre alfa. ¿Ok? Y el segundo paso que vamos a hacer es que vamos a estimar, bueno, vamos a sacar la raíz alfa menos 1 de todo. Vamos a sacar la raíz alfa menos 1 de todo, para aislar K asterisco. Entonces, es como si le sacáramos aquí una raíz alfa menos 1 y aquí también una raíz alfa menos 1, o dividiéramos los exponentes por alfa menos 1 y despejamos que la K de estado estacionario, por eso tiene un asterisco, que cumple, vamos a ponerlo en dorado para que se entienda bien la idea, la K del estado estacionario que cumple con la regla dorada es N es igual a N más la tasa de precisión más G entre alfa, ¿ok? A la 1 entre alfa menos 1. ¿Okay? Y esto, nuevamente, se puede volver a reescribir como habíamos hecho en la vez anterior. Podemos multiplicar por menos 1 ese exponente y subimos alfa, o sea, pasamos el numerador al denominador y el denominador al numerador. Y podemos reescribir esto como K gold del estado estacionario es igual a alfa n más tasa de precisión más tasa de crecimiento de innovación 1 sobre 1 menos alfa. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo estimamos ahora
¿cómo estimamos ahora? Si ya tenemos K-Gold, la tasa de ahorro, que es compatible con esta K. O sea, si ya tenemos K-Gold, esto aquí, ¿cómo estimamos entonces cuál es la tasa de ahorro que es compatible con este nivel de consumo maximizado intertemporalmente a través de ese proceso de negociación intertemporal entre distintas generaciones, ¿okay? Que intentan maximizar el consumo de todas las generaciones en el tiempo. Bueno, para eso vamos a tomar la misma función de ahorro que teníamos antes. O sea, vamos a agarrar esta misma ecuación que tenemos aquí, ¿ok? Y la vamos a reescribir aquí a la derecha como S de Y asterisco es igual a K asterisco a la alfa, ¿ok? Esto viene de acá. S por K asterisco a la alfa, que este K asterisco luego lo vamos a convertir en K gold, ¿ok? Esto va a ser igual a K asterisco por N más G más la tasa de depreciación, ¿ok? Vamos a pasar entonces al otro, vamos a aislar el ahorro. Vamos a hacer esto más abajo porque se lea mejor. Aislamos el ahorro, pasamos todo lo demás al lado derecho, ¿ok? Pasamos dividiendo el K a la alfa, entonces bueno, simplemente se puede reescribir la K que teníamos arriba como K asterisco 1 menos alfa, ¿ok? Porque estamos dividiéndolo por la K que está en el lado izquierdo, y eso está multiplicando N más G más la tasa de depreciación. ¿Ok? Entonces, para calcular ese gold, vamos a asumir que estamos hablando de K-Gold, ¿ok? Vamos simplemente a plug into esta ecuación, vamos a meterle K-Gold, y entonces vamos a estimar ese gold como K-Gold a la 1 menos alfa por N más G más la tasa de precisión. ¿Ok? Y ya, como ya nosotros sabemos cuál es K-Gold, podemos sustituirlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta ecuación de K-Gold, la vamos a sustituir aquí. Entonces ese gold va a ser igual a alfa sobre n más la depreciación más g, ¿ok? A la 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, ¿ok? Porque tomamos como numerador el 1 menos alfa de aquí y como denominador el 1 menos alfa de acá, ¿ok? Y bueno, y eso lo multiplicamos por n más g más la depreciación. ¿Ok? Entonces, se nos tachan aquí los exponentes. Vamos a tacharlo completo para que por lo menos lo lean. Tachamos el exponente, nos queda alfa por
n más g más la tasa de depreciación, entre n más g más la tasa de depreciación, tachamos una con la otra, y entonces ese gold, finalmente, va a ser igual a alfa. Okay, después de todo este procedimiento, la tasa de ahorro, que va a maximizar intertemporalmente el consumo de todas las generaciones, va a ser igual a alfa. ¿Y por qué alfa es tan importante? Bueno, porque alfa es el coeficiente de intensidad factorial del capital. ¿Okay? Va a determinar la forma de la función de producción. ¿Okay? La forma de la función de producción va a determinar cuál es el punto tangencial, el punto donde esa función de producción es tangente a la recta de depreciación por unidad efectiva de trabajo. Y eso va a ser el punto máximo del consumo en el estado estacionario que cumple con la regla dorada de acumulación de capital. Okay, entonces, muy importante que se aprendan este procedimiento porque, bueno, dependiendo, obviamente, este procedimiento es exactamente igual si nosotros lo hacemos, lo que les había dicho antes, si nosotros tomamos la función de producción Y igual a K a la alfa por L1 menos alfa. Es todo lo mismo, todo el procedimiento es lo mismo, simplemente, bueno, eliminen G de cada uno de los lugares en el proceso, ¿ok? Y bueno, el procedimiento va a ser el mismo. El procedimiento va a ser el mismo. Simplemente, bueno, tenemos un factor menos dentro de la recta de precisión por unidad efectiva de trabajo. Pero es básicamente el mismo insight. Entonces, bueno, la clase que viene, o sea, estén al día con esto, tengan todos estos conceptos claros, entiendan, léanse en el capítulo, no es mucho, o sea, son un par de páginas nada más, entiendan bien qué sucede en el estado estacionario, cómo se calcula cada uno de los parámetros dentro del estado estacionario, entiendan bien a qué nos referimos con la regla dorada de acumulación de capital o la regla dorada de la inversión o del consumo, o distintos nombres le podemos poner. Entiendan bien qué significa eso, ¿okay? Y cómo funciona. Y léanse, si les da chance, en la parte de Transitional Dynamics, ¿okay? De dinámicas de transición, porque con eso vamos vamos a estarnos ubicando aquí. Ponemos esta gráfica aquí, la primerita de todas. Con esto lo que vamos a estar, o bueno, esta que está acá mejor. Con esa vamos a estar entendiendo cómo, a qué velocidad y qué determina esa velocidad vamos a estar convergiendo de un punto como por ejemplo donde tenemos este nivel de acervo de capital por unidad efectiva de trabajador, ¿ok? ¿Cómo transitamos de un punto como este al respectivo equilibrio estacionario, estado estacionario? ¿Ok? Y qué determina esa velocidad, qué factores influyen en ella, y cómo se puede hacer que sea distinta. Entonces, en la clase que viene vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las dinámicas transicionales, vamos a estar hablando probablemente del rol de la tecnología, que hoy en realidad no me dediqué mucho a eso porque se suponía que esta clase iba a ser de 3 horas, o sea, por eso tal vez pareció que estuvo como un poco atropellada la clase, pero bueno, porque intenté meter una clase de 3 horas en una de 2. Entonces, bueno, la clase que viene les voy a dar un poco más de
de contexto sobre el rol de la tecnología y cómo estos modelos se utilizan para analizar en el tiempo el crecimiento y qué insights han arrojado estas cosas en el tiempo. Bueno, ahí vamos a estar hablando de growth accounting, que no sé si lo menciona el libro, creo que no. Pero bueno, vamos a estar hablando de growth accounting versus growth diagnostics, que es un debate que hay ahorita en la academia alrededor del crecimiento, bueno, o sea, que son simplemente distintos paradigmas, distintos modelos para pensar acerca del crecimiento y, bueno, distintas maneras de hacerle un approach metodológico al tema. Y vamos a estar hablando de cuál es la manera de pensar de cada uno de esos dos paradigmas y más o menos cómo eso prima su manera de analizar la economía y qué distintas conclusiones arroja cada una. ¿Ok? Y bueno, y una vez que hagamos eso, vamos a poder tener una conversación un poco mucho más compleja, más profunda sobre este modelo de Solow, lo que aporta, lo que le falta y para qué nos sirve todo esto. Y luego vamos a estar viendo unos modelos un poco más complicados. Hay un par de modelos de esos en el capítulo 1. Vamos a estar hablando de trampas de pobreza, modelos bueno, no les quiero hacer un spoiler, todo eso está en el libro, lo que ya dijimos que íbamos a hablar. Entonces, bueno, la clase que viene va a ser sobre eso. Y si nos da chance de terminar todo eso la semana que viene, lo dejamos hasta ahí y arrancamos modelo de Ramsey en enero. Y si no, bueno, nos tomamos la clase del viernes que viene. Si terminamos todo esto el martes, nos tomamos la clase del viernes que viene para hacer un par de ejercicios de prueba, tipo examen, sobre este tema. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hoy hasta ahí. Y recuérdense, por favor, anoten cualquier tipo de dudas y pregúntenlas por el grupo o arranquemos la clase que viene con esas dudas. Yo sé que, bueno, ahí es un tema denso, están nada más arrancando a verlo. Y bueno, en realidad ya han tenido como un buen overview del tema con las tareas con Barro, con Romer, con Solow. Y bueno, ya van a ir viendo por qué estos modelos con tasa de ahorro exógena tienen sus particularidades, cómo entra la tecnología dentro de todo este análisis, etc. Y bueno, entonces la clase que ganamos con eso y dejamos esta hasta aquí.